Hoy la doctora Carbone tampoco podía acompañarlos. Ya creo que el lunes que viene sin falta va a estar con ustedes. Así que en el día de hoy nuevamente estaremos desarrollando juntos una unidad más de procesal. Bien, les comparto la diapositiva. Ahí pueden visualizar. Sí, doctora. Perfecto. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre la demanda. Como ustedes saben y lo habrán visto, cada uno de nosotros, al momento en el que se vulneran nuestros derechos, poseemos lo que se llama derecho a la acción. ¿Qué es la acción? ¿Recuerdan un poquito de qué se trataba? O más o menos ahí. Uy, 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 esas caras, esas caras. Bueno, la acción, por si no lo recuerdan, es la potestad de requerir ante el Estado su intervención. ¿En qué sentido? En el sentido de la administración de justicia. Entonces, yo suelo comparar a la acción como un fuego que se enciende. ¿Vieron los fósforos que nosotros frotamos en el lado posterior de la caja? Y es como un derecho vulnerado, como una parte nuestra vulnerada. Entonces se enciende un fuego. Ese fuego es la acción. Ese fuego enciende otra hoguera, que es el proceso, y solamente va a quedar extinguido el proceso con la sentencia. Esa es una metáfora que suelo utilizar como para que se den una idea. El derecho de acción no se extingue con la presentación de la demanda, sino que el derecho de acción está presente a lo largo de todo el proceso y es el que nos viabiliza, a nosotros nos permite alegar hechos, probar cada uno de ellos, elegir testigos, peritos, hacer evaluaciones, presentar alegatos y en definitiva recurrir si es que la sentencia resulta contraria a nuestra pretensión. Ahora, puntualmente, ¿qué es la demanda? Es el reflejo de ese derecho a la acción. Es un escrito donde se ejerce la acción y se deduce la pretensión. ¿Está? Escrito en el cual se ejerce la acción y se deduce la pretensión. La pretensión es aquello que yo quiero obtener. La pretensión misma tiene sujeto inmediato, que es el dictado de la sentencia, pero hay un objeto mediato que es aquello que satisface lo que yo necesito. Por ejemplo, si yo sufro algún accidente de tránsito que me trajo una serie de daños y perjuicios, puedo demandar para obtener una cierta cantidad de dinero que de algún modo repare lo causado y entonces de esa manera la sentencia que me dé la Nico, razón ¿me es el podés mandar por objeto favor inmediato, cuál es el pero el número de socio objeto que dice en la mediato, la factura? Porque pretensión no en puedo sí, abrir la factura. es Por esa favor, porque tengo que ir suma a de pagar la luz del dinero que local y así voy a pagar satisface la de casa también, lo please. que yo Y no preciso te para moleste reparar el más, daño. porque ¿Está? salgo y me quedo sin Bueno, entonces, datos. la demanda. Vamos a ver. Nosotros tenemos que distinguir de qué se trata la demanda admisible de la demanda fundada. Nosotros podemos presentar ese escrito con todos los requisitos que nos manda la ley. Perfecto, ajustada en todo lo referente al proceso, a la 35, 35, formalidad, a las 4, algo así condiciones de era. Por tiempo, favor, arriba, viste lugar que y dice número de modo que nos socio. indican las normas jurídicas procesales. Eso es una demanda admisible. Ahora, la demanda fundada Mil es gracias. aquella que de algún modo me permite obtener una sentencia favorable. Es decir, más allá de las formalidades y condiciones de tiempo, modo y lugar que yo cumplí para presentar ese escrito, mi demanda en cuanto a los hechos, en cuanto al derecho en el cual se asienta, tarde o temprano siempre me va a estar dando la razón. ¿Sí? Entonces, una cosa es una demanda admisible y otra cosa una demanda fundada. Una demanda
en la cual yo afirmo hechos, ofrezco pruebas, acompaño la prueba documental, porque la prueba documental es la que se acompaña justamente con la demanda, el resto se ofrece, y después cuando se llevan a cabo las probanzas respectivas, el juez va a decir, sí, acá está la verdad, tiene la razón esta parte, y dicta un pronunciamiento en el cual reconoce mi derecho. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de admisibilidad de esa demanda? Claramente los vamos a dividir entre extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos es que debe estar deducido por escrito, redactarse en idioma nacional, y si existiesen instrumentos en otro idioma que no fuera el que nosotros usamos en nuestro país, tienen que estar traducidos por traductor público nacional. Asimismo, cuando yo me presento a un proceso, puedo presentarme con un patrocinante o puedo presentarme por medio de un apoderado. Si se presenta la persona, el actor en sí, con un patrocinante, es decir, por derecho propio, firmarían esa demanda el actor y el abogado patrocinante. Ahora, si solamente se presenta en los estrados judiciales el apoderado, es el apoderado el que va a estar firmando sin necesidad de tener la firma del actor mismo. Hay también otra serie de requisitos que se encuentran en el Reglamento Interno de Administración de Justicia, los márgenes, el estilo de letra, en otras acordadas. Eso dependerá de la jurisdicción en la cual nosotros estemos actuando. Pero esos básicamente son los requisitos generales que se necesitan. Bien, ahora, ¿cuáles son los requisitos intrínsecos que están en el artículo 330 del Código? Ustedes lo pueden leer con posterioridad. En primer lugar, nombre y domicilio del actor. El domicilio real, el domicilio procesal y el domicilio electrónico. El domicilio real, ya saben, es donde la persona se encuentra, donde la persona reside. El procesal es aquel domicilio también conocido como ad litem, que para el proceso tiene que estar establecido para que allí lleguen las notificaciones respectivas. Y también, por supuesto, hay que establecer un domicilio electrónico, indicar el mail, indicar el CUIF, bueno, acá en Corrientes se indica el CUIF. Cada una de las jurisdicciones, cada una de las circunscripciones judiciales siempre tiene un librito aparte conforme al sistema que ocupe, al sistema judicial, donde están las notificaciones electrónicas y demás. Pero ahora debe estar presente. Cada uno verá las previsiones respectivas. Entonces, nombre y domicilio. Esto permite claramente identificar a la persona, identificar al actor, juzgar su capacidad, juzgar si es que está legitimado o no, y también va a permitir notificarlo, como ya les mencionaba, si es que el código señala la notificación en el domicilio real o en el domicilio procesal o ad litem. Ahora, nombre y domicilio no solo del actor, sino también del demandado. Si se conoce. Si no conocemos el domicilio del demandado, entonces lo que tenemos que realizar es todo tipo de procedimientos que sean necesarios y que el juez nos permita para identificarlo. De lo contrario, si no es posible vencer esa ignorancia, se lo cita por edicto. Además, ¿qué otro requisito intrínseco? El objeto, señalado con claridad y precisión. Si nosotros no mencionamos el objeto, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, ponemos a la otra parte, al demandado, en un estado de indefensión, porque básicamente afecta la garantía constitucional de la defensa. ¿Cómo va a poder
alegar, afirmar hechos o negarlos, defenderse, si es que nosotros no ponemos lo que queremos y en base a qué, y cuál es la causa de nuestra pretensión. Entonces, el objeto debe estar señalado con claridad y precisión. De lo contrario, el demandado puede oponer una excepción de defecto legal. ¿Sí? Bueno, si no fuera posible establecer un quantum definitivo y que solamente se pudiera hacer una estimación provisoria, es viable. Ahora, no podemos dejar al azar, es decir, tenemos que establecer lo que pretendemos en base a tales circunstancias. Tanto me costó mi tratamiento médico, tanto el problema que tuve con la moto, cómo me dejó, los remedios que tomo, lo que me cobró el médico, la plata que perdí por no trabajar. Y hacemos una estimación provisoria. Más adelante, según las pruebas que se presentan en el juicio, es que el juez va a determinar el monto definitivo. Pero no podemos dejar de poner una cierta cantidad y hacer un estimativo. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede? En la demanda nosotros podemos colocar, ejercer, mejor dicho, más de una pretensión. Y si nosotros ejercemos más de una pretensión, entonces siempre debemos recordar que estas deben ser conexas, es decir, de competencia del mismo juez, susceptible para tramitar por el mismo procedimiento, y debe existir ese vínculo en que sean de esas dos pretensiones los mismos sujetos y que tengan en común o la causa o el objeto. ¿Está? Si acumulamos pretensiones en la demanda, entonces siempre tenemos que verificar la conexidad, que sean de posible tramitar por el mismo trámite, por el mismo procedimiento y bajo la competencia del mismo juez. ¿Cuál es otro requisito intrínseco? Los hechos, relatados con claridad y completitividad. ¿Está? Yo no voy a estar diciendo en mi demanda cuestiones como yo ese día estaba vestido con un pantalón y una remera roja, porque justo me dijo mi hermano que me combinaba mejor y no me puse la campera. No, no podemos relatar cosas superfluas o que no tenga que ver con lo que yo busco, con el hecho que configura la causa de mi pretensión. Entonces, si, por ejemplo, en la demanda de daños y perjuicios por un accidente de tránsito, voy a estar diciendo que en el día tal, en el horario tal, yo venía circulando en el sentido este-oeste, cuando en la intersección de las calles tanto y tanto, eh, fui embestido mientras circulaba en moto por el auto dominio tanto conducido por el señor fulano de tal. ¿Está? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer siempre es colocar en los hechos un relato claro y completo, con todos los detalles, pero con detalles que tengan que ver con lo que interesa a mi derecho. No cuestiones sin sentido, no trascendentales, sino que siempre busquen de alguna manera dar fundamento a mi pretensión. Ahora, pasa lo mismo con los hechos que con el objeto. Si yo no redacto bien, entonces el demandado opone esta excepción de defecto legal. Ya van a ver la unidad de excepciones. Pero básicamente, ¿qué es lo que hace? Si yo no redacto el objeto o los hechos, coloco a la otra persona en un estado de indefensión, porque no sabe de qué defenderse. ¿Sí? Bueno, otro requisito intrínseco es el derecho. La norma en la cual yo me estoy basando para reclamar, para pretender, para presentar esa demanda.
es la norma de fondo. Ahora, ¿qué pasa si yo justo ese día como abogado me olvidé por completo de poner el derecho porque, no sé, estoy con un estrés galopante? El juez conoce el derecho. Iura novit curia. Ese principio es totalmente vigente en nuestro ordenamiento. Entonces, por más de que yo no puse el encuadre jurídico, el encuadre jurídico, el encuadre normativo, el juez es el que tiene que hacer el encuadre jurídico. Ahora, si yo puse, pero me equivoqué, el juez me tiene que corregir y lo tiene que colocar conforme corresponda. El juez conoce el derecho. ¿Sí? Bien. En algunos casos en los que nos toquen situaciones que nunca se ven en la práctica, en alguna situación compleja. Entonces sí se puede hacer alguna cita en particular y no tenemos que olvidar de esa norma invocada, que justo nos aparezca algo rarísimo, nunca antes visto, pero por lo general el juez entiende de qué se trata, conoce el derecho y hasta puede hacer un mejor encuadre normativo que nosotros. ¿Está? Hay otra cosa que el artículo 330 pide, que es el petitorio. ¿En qué consiste esto del petitorio? Al final de toda la demanda, yo voy a hacer un pequeño resumencito de lo que pido. Es decir, ¿qué vamos a decir? Se me tenga por presentado, por parte, con domicilio real denunciado, domicilio procesal constituido, se me admitan estas pruebas, ¿está? Y se me provea de conformidad. Entonces, es un pequeño resumencito. Seguramente con la doctora Carbone ustedes van a estar viendo la parte práctica de todo esto. Pero primero tienen que tener bien ajustado lo teórico y leer los artículos del código. Bueno, ¿qué es lo que puede suceder? Cuando la demanda no se ajusta a las reglas establecidas, a este conjunto de requisitos extrínsecos e intrínsecos, puede suceder el rechazo in limine. Claro que este rechazo in limine, el juez tiene que señalar cuál es el defecto. ¿Está? Ahora, de la lectura de los hechos, de la lectura del domicilio del actor y el demandado, el juez también puede verificar si es competente. Si de algún modo nuestra relación de hecho fue poco clara, entonces puede pedirle al actor que exprese más precisiones para determinar si es competente para entender o bien debe remitir la causa al juzgado que corresponda. ¿Está? Pero si nosotros no cumplimos con los requisitos intrínsecos y extrínsecos, tranquilamente se produce el rechazo in limine de nuestra demanda. Ahora, es diferente el rechazo in limine de la demanda improponible. ¿Por qué? ¿Cuál es la demanda improponible? La que en el momento en que se propone se manifiesta como sustancialmente improcedente y también va a rechazar in limine. Pero rechaza in limine no porque se hayan incumplido los requisitos intrínsecos e intrínsecos, sino porque sustancialmente, en el fondo, va a ser improcedente. ¿Cuándo? Cuando hay un objeto ilícito o imposible. Por ejemplo, un contrato de transporte a la luna. Es prácticamente imposible. Bueno, ¿quién les dice en 50 años, 100 años puede pasar? Pero por el momento no. Asimismo, ¿qué otro tipo de demanda es? Disculpen. ¿Qué otro tipo de demanda es improponible? Cuando los hechos que se relatan son inhábiles. Es decir, cuando los hechos no conforman el supuesto de hecho de una norma dentro del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, yo pretendo la prescripción adquisitiva de un inmueble
y solamente tengo 2 años de posesión, 3 años de posesión, 5 y no los que correspondan. ¿Sí? Ahora, entonces, demanda improponible por objeto ilícito o imposible, por un hecho inhábil que carece de tutela jurídica, o bien porque hay una manifiesta falta de legitimación. Es decir, la suegra que demanda el divorcio entre su hijo o hija con el yerno o nuera, por ejemplo. La de suegra metida sabemos todo. No nos vamos a andar mintiendo, pero jurídicamente la suegra no puede promover ni presentar la demanda de divorcio. ¿Está? Porque no tiene legitimación. Entonces, estos son los supuestos de demanda improponible. El rechazo in limine, entonces, tiene dos posibilidades. Por incumplimiento de los requisitos intrínsecos e intrínsecos de las reglas establecidas o porque la cuestión se presenta sustancialmente improcedente. Bien, hasta acá. ¿Va yendo? ¿Vamos entendiendo? Así es, doctora. Bien. Continuamos entonces. Cuando yo presento la demanda, se producen una serie de efectos. Y vamos a distinguir estos efectos como consecuencias de carácter procesal y consecuencias de carácter sustancial. Procesalmente, la presentación de la demanda provoca la apertura de la instancia. Es decir, yo presento mi demanda y el juez tiene el deber de proveer a esa presentación. Entonces, el juez va a decir, por ejemplo, téngase por presentado, por parte, domicilio real denunciado y constituido, córrase traslado al demandado. Bien, el juez entonces, con la apertura de la instancia, debe proveer. Pero el actor, si yo presento una demanda, por virtud del principio de impulso procesal, debo instar al movimiento, al avance. Entonces también el actor cuenta con esa carga. Debe promover y posibilitar el avance del proceso. Asimismo, cuando yo presento la demanda, el actor ya queda establecido, o mejor dicho, queda de acuerdo con la competencia del juez. De ahora en adelante no puede estar planteando una declinatoria o una inhibitoria, decir, no, el juez es incompetente, no. Ya presentaste la demanda, el juez, por lo tanto, es competente respecto a ese actor. El demandado sí, puede presentar una declinatoria o una inhibitoria, pero el actor ya no. Asimismo, como con la primera presentación nada más en el proceso se puede recusar sin expresión de causa, para el actor se extingue esa posibilidad. Ya presentó la demanda, ya tiene el juez, no puede con posterioridad recusar sin expresión de causa. Ahora, le queda siempre habilitada la posibilidad de recusar con expresión de causa. Es decir, porque era amigo, porque era enemigo, porque resulta que era deudor de no sé dónde, era un fiador de, o trabajó alguna vez para ese juez. Pero la posibilidad de recusar sin expresión de causa ya no está habilitada. ¿Sí? Recusación con expresión de causa. Asimismo, la presentación de la demanda también va a fijar el objeto litigioso con relación al actor, es decir, lo que se pretende. Y origina la pendencia del proceso, es decir, se abre un proceso. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de carácter sustancial? Primero, que la presentación de la demanda interrumpe la prescripción de la acción. Faltaban 2 días para que se cumpla el plazo para que prescriba la acción. No prescribe nada. Interrumpe el plazo de prescripción. Aun cuando la demanda fuere defectuosa o se presente ante un juez incompetente. La presentación de la demanda interrumpe la prescripción de la acción.
Si el demandado estaba feliz porque nunca se había movido el actor, bueno, va a estar un poco triste porque justo 2 días faltaban y bueno, presentó. Asimismo, la presentación de la demanda impide la caducidad del derecho y extingue los derechos opcionales del actor. Por ejemplo, asimismo, si el actor tenía la posibilidad dentro de un contrato de demandar el cumplimiento o la rescisión, si pidió la rescisión, ya no puede pedir el cumplimiento. Extingue sus derechos opcionales. ¿Está? Bien, entonces, esas son las consecuencias procesales y las consecuencias de carácter sustancial. Ahora, ¿es posible modificar la demanda? Sí, siempre y cuando no haya sido notificada. ¿Por qué? Hasta que llegue a conocimiento del demandado, se pueden hacer algunas aclaraciones, cambios o ampliaciones. Incluso después de notificada, se puede ampliar el quantum, el monto que yo estoy pretendiendo. ¿Por qué? Porque resulta que vencieron nuevos plazos, nuevas cuotas, si se tratara de obligaciones de tracto sucesivo. ¿Está? Ahora, también se puede modificar la demanda después de notificada cuando muta el hecho a raíz de hechos sobrevinientes ajenos a la voluntad. Por ejemplo, me atropellaron. Resulta que yo tuve una serie de lesiones y ustedes saben que cuando hay muchos accidentes de tránsito, seguramente lo escucharon, pueden sobrevenir después lesiones que en cierto momento, más próximo al accidente, no se contemplaron o todavía no se manifestaban, especialmente todo lo que tenga que ver con los golpes en la cabeza. Entonces, puede suceder que más adelante empiece, no sé, a tener convulsiones cada tanto por ese golpe que sufrió, etcétera, etcétera. Entonces, puede cambiar esa demanda a raíz de hechos sobrevinientes, pero que hayan sido ajenos a la voluntad del actor. ¿Está? O siempre que se hayan conocido hechos nuevos que hasta ese momento eran ignorados. Ahora, ¿se puede llevar a cabo la demanda y la contestación de la demanda conjuntas? Claro que sí. Si de algún modo yo estoy de acuerdo con mi demandado, se pueden presentar las dos porque resulta que no tenemos hechos controvertidos, es decir, el demandado de algún modo sabe que tengo la razón, va a afirmar también en su contestación de demanda esos hechos que sí, que yo también afirmé, que coincide, que manifiesta y está de acuerdo con ese monto. Entonces se podrían presentar la demanda y la contestación en forma conjunta. Pero no va a tener la misma tramitación en el sentido de que el juez va a ordenar la apertura de la causa prueba, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si está de acuerdo conmigo en todos los hechos, yo afirmé, la causa se declara como de puro derecho. Si los hechos no hay disconformidad entre actor y demandado, no hay hechos controvertidos, entonces la causa se declara de puro derecho y se hace un llamamiento de autos para sentencia. Lo que difiere o lo que se necesita del juez en esos casos es que determine cuáles son las consecuencias jurídicas para esos hechos, en los que estamos de acuerdo, pero no sabemos las consecuencias jurídicas y el único que nos puede decir es el juez. Entonces va a tener un trámite distinto. Ahora, si no estoy de acuerdo, al principio sí, pero después ya nos desconocimos entre actor y demandado, bueno, ahí seguramente puede ser que la causa no se declare de puro derecho, que entonces de ese modo sea necesario probar algo y después, bueno, se dictará sentencia. Bien, ¿qué pasa con las pruebas? ¿Qué hago con las pruebas? ¿Acompaño todo junto? No, solamente voy a agregar la prueba documental y ofrezco los restantes medios probatorios, nada más.
¿En qué escritos? Demanda, contestación de demanda, oposición de excepciones, de defensas, con la reconvención. Esos son los llamados escritos postulatorios, los del principio del proceso. Cuando yo afirmo hechos, ofrezco una prueba. Si mi prueba fuera documental, entonces yo ya acompaño en ese preciso momento. Si la documental no estuviera en mi poder, yo tengo que señalar en dónde se encuentra, quién tiene, para que el juez remita, por supuesto, y ordene el procedimiento que corresponda para traer al proceso ese medio de prueba documental que tiene otra persona. Ahora, hay excepciones a la regla. A esta regla de agregar la prueba documental con los escritos postulatorios. ¿Cuáles son las excepciones a la regla? Y bueno, se presentó la demanda, resulta que después yo quiero modificar la demanda antes de la notificación, por ejemplo, y en ese lapso tranquilamente modifico la demanda y agrego la documental correspondiente. Puede suceder. Entonces, presenté la demanda, pero dije, ay, me olvidé de tal cosa. Entonces, puedo modificar la demanda, pero también agregar la documental que corresponda, hasta antes de la notificación. Después de la notificación, si es que hubiere conformidad de la parte contraria. ¿Está? Los hechos no invocados en la demanda o en la reconvención, no por haberse ocultado, sino por haber desconocido, entonces pueden invocarse en un escrito y agregarse la documental referida a esos hechos que eran desconocidos. Es decir, todo lo de hecho, todo documento posterior desconocido o todo hecho posterior o desconocido con fundamento en una prueba documental, en esos casos puede agregarse con posterioridad al momento de presentación de la demanda. No sé si me explico la diferencia. Es decir, por la duda repito, yo presenté mi demanda, pero más adelante, después de la notificación, después de que el demandado se enteró, yo me entero hechos nuevos. Entonces, hago mi escrito mencionando esos hechos nuevos y si es que tengo de algún modo un soporte documental, agrego en ese entonces. Ahora, independientemente de eso, no hay hechos nuevos, pero sí me entero de la existencia de ciertos documentos que yo desconocía, los puedo agregar. ¿Está? Bien. Ciertamente, aparte de estas excepciones a la regla, la Corte ha dicho que todo tipo de documento que sea esencial para una justa solución puede ser agregado, porque de lo contrario, negar la admisibilidad de una prueba documental por ser extemporánea, pero que de algún modo es una prueba decisiva de indudable ineficacia, estaríamos incurriendo en el vicio del exceso ritual manifiesto. Y por ende sería una renuncia del juez de descubrir la verdad y de hacer justicia. Por ende, la Corte admite una prueba de indudable eficacia, debe admitirse para una justa solución. Bueno, presentamos la demanda. Ahora, ¿cómo será esta cuestión? Del traslado. Porque presentamos, el juez ordena el traslado respectivo y vamos a ver qué nos dice el artículo 338 sobre el traslado. ¿Quién puede leer? Leo, doctora. Perfecto. 338 y siguientes, porque tenemos varios para leer. Bueno, acá estoy.
Artículo 338. Traslado de la demanda. Presentada la demanda en la forma prescripta, el juez dará traslado de ella al demandado para que comparezca y la conteste dentro de 15 días. Cuando la parte demandada fuere la nación, una provincia o una municipalidad, el plazo para comparecer y contestar la demanda será de 60 días. Seguí nomás. Bueno, artículo 339. Demandado, domiciliado o residente en la jurisdicción del juzgado. La citación se hará por medio de cédula que se entregará al demandado en su domicilio real, si aquel fuera habido, juntamente con las copias a que se refiere el artículo 120. Si no se le encontrare, se le dejará aviso para que espere al día siguiente, y si tampoco entonces se le hallare, se procederá según prescribe en el artículo 141. Si el domicilio asignado al demandado por el actor fuese falso, probado el hecho, se anulará todo lo actuado a costa del demandante. Bien. Entonces, después van a poder ver hasta el artículo 345 distintas previsiones respecto del plazo, la ampliación según la distancia, cuando es demandada una persona que reside fuera de la jurisdicción, todas esas cosas yo creo que no van a tener inconvenientes para poder leer. Ahora, vamos a ver esto de el demandado incierto. Artículo 343. La citación a personas inciertas o cuyo domicilio o residencia se ignorare será por edictos publicados por 2 días en la forma prescripta por los artículos tal y tal. Si vencido el plazo de los edictos o del anuncio por radiodifusión o televisión no compareciere el citado, se nombrará el defensor oficial para que lo represente en juicio. El defensor deberá tratar de hacer llegar a conocimiento del interesado la existencia del juicio y, en su caso, recurrir la sentencia. Ahora, si la citación fuere defectuosa, es decir, si se hiciera en contravención a lo prescripto por los artículos que preceden, es nula. ¿Está? Entonces, del 338 al 345 se refiere al traslado de la demanda, a esta instancia de poner en conocimiento no solamente lo que fue redactado en la demanda, sino también todas las copias que se acompañaron de la prueba documental. Es la forma en la que posibilitamos al demandado esto de poder analizar cuáles son los hechos que se le oponen y que él pueda determinar cómo redactar su contestación, qué hechos negar, qué documentos impugnar en cuanto a su autenticidad, por ejemplo, o qué pruebas son las que vamos a ofrecer y las que él puede oponer de alguna manera. Es decir, sí o sí necesita para responder a nuestra pretensión las copias de la demanda, con los hechos y el objeto claramente completos y precisos, y por supuesto todo lo que conste en la prueba documental. Bien. Cuando se notifica el traslado de la demanda, también se producen ciertos efectos. Ahora, también tenemos que distinguir acá los efectos procesales y los efectos sustanciales. ¿Cuáles son los efectos procesales de la notificación del traslado de la demanda? Es decir, cuando le llega al demandado. ¿Cuáles son los efectos? Primero, para el actor, le impide cambiar la demanda y desistir del proceso sin conformidad del demandado. Y para el demandado, a partir de la fecha en que le llega a su domicilio la demanda, empieza a correr el plazo para que conteste y se vuelve un sujeto sometido a la jurisdicción de ese juez que está entendiendo en la causa. Asimismo, si la presentación de demanda me creaba el estado de pendencia del proceso, es decir, se abre una instancia, se inicia un proceso, la notificación de la demanda crea el estado de litis
pendencia. Hay un litigio pendiente. Ya hay una parte que sabe que hay una pretensión dirigida en su contra, en una demanda. Entonces, más que la pendencia que se produce cuando yo presento demanda, ahora con la notificación de demanda entra el estado de litis pendencia, de litigio pendiente. ¿Cuáles son los efectos sustanciales del traslado de la demanda? Primero, que el demandado queda constituido en mora. Asimismo, el poseedor de buena fe es condenado a restituir la cosa y por tanto va a ser responsable por los frutos percibidos desde el día en que se le notifica la demanda. Y cuando no es posible determinar la mala fe del poseedor, desde el día de notificación de la demanda, donde se le dijo que eso que tiene no es suyo, entonces ahí inicia la mala fe. ¿Está? Bien. Ya les había mencionado a través de la lectura del artículo que la inobservancia de las reglas sobre citación del demandado, la notificación de ese traslado, origina una nulidad. Yo imagino que ustedes ya habrán visto en la unidad de actos procesales todo lo relativo a nulidades. Ahora, ¿qué pasa cuando hubo un incumplimiento de las normas procesales, pero aún así esa demanda cumplió, llegó al conocimiento del demandado? Hay una situación defectuosa en cuanto a forma, pero aún así esa demanda llegó al conocimiento. No sé, hubo una cuestión, una formalidad faltante. En ese caso, cumplió la finalidad y listo. Puso en conocimiento al demandado sobre la pretensión en su contra. No se puede estar justamente deduciendo una nulidad porque sí. Es cuando la nulidad o la entidad de los hechos en las que alego, en las que apoyo la nulidad, son tantas que me pusieron en estado de indefensión, bueno, ahí sí, alego la nulidad, pido la nulidad. Pero si llegó perfectamente a mi conocimiento la demanda y puedo ejercer mi derecho de defensa, no hay ningún problema. Hubieron formalidades que no se cumplieron, pero sí se cumplió la finalidad del acto, entonces no hace falta declarar la nulidad. Ahora, hay supuestos de nulidad y supuestos de redargución de falsedad. Es decir, cuando la actividad del oficial notificador de algún modo tiene un vicio, por ejemplo, no se avisó previamente, o el notificador hace afirmaciones falsas respecto de hechos que ocurrieron en su presencia, pero que en realidad no fue así. Entonces, cuando hay algún tipo de falsedad por parte del oficial notificador, que es un funcionario público, se debe dirigir la redargución de falsedad de la notificación. La redargución de falsedad es la vía idónea para promover, para permitir, para posibilitar que caiga ese acto vertido en un instrumento público. Entonces, hay nulidades. El incumplimiento de ciertas formalidades, bien, pido la nulidad, perfecto. Pero cuando se trata de ese instrumento público, porque fue redactado por el oficial notificador, que es un funcionario público, lo que corresponde es la redargución de falsedad. ¿Qué pasa si se omiten copias? Si yo, de alguna manera, cuando soy notificado de la demanda en mi contra, no recibo esas copias, no voy a pedir una nulidad a la notificación. Lo único que voy a pedir es que, por favor, suspendan el plazo para contestar esa demanda sin pedir la nulidad de la notificación. Solamente denme tiempo
me llegaron más tarde las copias, o debo ir a gestionarme yo mismo las copias, o debo verlo en el sistema, en fin. El asunto es que ese pedido de extensión de plazo, de suspensión de plazo, si quieren llamarlo, debe hacerse antes de que el plazo para contestar demanda venza. No me puedo valer de esa omisión de copias para intentar tapar mi torpeza en el conteo del plazo que me perdí para contestar la demanda. ¿Sí? Entonces, si yo como demandado no me llegan las copias, no pido la nulidad de la notificación, lo que pido es una suspensión de plazo, que me extiendan el día de plazo para poder contestar. ¿Ah? Bueno, hasta acá llegamos el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna cosa que quieren que yo repita? Yo sé que es mucha lectura, que después van a tener que aterrizarlo, que van a tener que leer el articulado en el código. Intenté explicar de una forma lenta, tranquila, precisa, para que lo puedan digerir, pero yo sé que va a llevar una buena tarde, un buen día de lectura, poder internalizar todo esto. ¿Alguna consulta que me quieran hacer sobre lo que les expliqué? ¿O quedó todo claro? ¿Profe va a tomar asistencia? Pongan su nombre y su DNI en el chat y ya queda todo guardado. Automáticamente el Zoom ya tira la asistencia de esa manera. Mm. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, a lo que había dicho anteriormente, la verdad que resultó todo muy clarito, se le comprendió. Eh, Ahora sí, como dice usted, se va a requerir un poco de lectura para entender Sí. mejor, pero la verdad que se le entendió súper bien. Bueno, me alegro mucho entonces. Em, sí, es cuestión de lectura, de sentarse y amigarse con el código, llevarlo a tomar mate por todos lados. Me voy a tomar mate, lo llevo. Me voy a cualquier lugar de paseo, lo llevo. Y ahí va a ser el mejor amigo de ustedes. Y más cuando vean los medios probatorios en particular. Los medios probatorios es esencialmente articulado. Ahora en la demanda sí tenemos algunas cuestiones como los efectos procesales y sustanciales que son un extra doctrinario, pero cuando vean los medios de prueba en particular, ahí es articulado. Así que vayan amigándose con el código, llévenle a tomar un cafecito, cómprenle un helado, es- llévenlo al cine, porque hay que amigarse mucho. Así que bueno, me alegro que hayan entendido. Y seguramente el lunes que viene ya va a volver la doctora Carbone. Que Profe, tengan una buena semana. una consulta. ¿Sí? Decime. ¿En caso para contestar la demanda de 15 días, se puede extender o sí o sí son 15 días? Son 15 días. Son Ah, 15 días. Se puede extender por la distancia, por ejemplo. Eso es algo que no les llegué a leer, pero porque creo que ustedes lo van a entender fácilmente. Las personas domiciliadas fuera de la jurisdicción, o si es una provincia, la demandada fuera de la nación, se amplían ciertamente los plazos para contestar demanda. gracias, profe. De nada. Gracias, profe. Muy amable. Hasta luego.